Está con nosotros para compartir su espacio Visión Integral Luis González, el penúltimo programa de Visión Integral. Luis González, pues parte del equipo de este programa, ¿no? Es nuestro experto en asuntos internacionales. Con él vamos a pasar revista a todo lo que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina, en los Estados Unidos y lo que está ocurriendo también con China y Estados Unidos. Luis ya es conocido en este espacio, como digo, es experto en asuntos internacionales, profesor universitario, articulista, politólogo. Luis es un hombre, un gran... sobre todo un amigo. Sobre todo un amigo. Que es lo más importante. Sí, un gran analista de estos temas internacionales. Así que, Luis, un placer tenerte de nuevo. Bueno, para mí siempre ha sido un honor estar con ustedes, con José Luis, aquí en Visión Integral. Y además está digamos, ligado y asociado a la historia de este programa. Así es lo que dijo. Así es. Sale ahí con nosotros promoviendo Visión Integral. Así es. Hablemos un poquito de lo que está pasando en estos momentos, sobre todo vamos a ver el caso de los Estados Unidos, con un posible juicio ya aprobado en la Cámara de Representantes, sí, claro, ¿no? Claro. Por una mayoría, sobre un posible enjuiciamiento a Donald Trump. Eso ahora tiene que ir al Senado, del Partido Republicano tiene mayoría, pero implica una situación, un revés para el presidente de los Estados Unidos. Si el propósito fuera llevarlo hasta ahí, porque tiene mayoría, pero también es un gran logro de la oposición y eso pudiera afectar la carrera reeleccionista, ¿no? de Donald Trump, la repostulación de Donald Trump. ¿Cómo usted evalúa la situación y cómo impacta esto, sobre todo la parte de los republicanos en los Estados Unidos? El presidente en un solo día 60 tweets defendiéndose, ¿no? Por ahí es que él se comunica. Y entonces, bueno, abuso de poder y otras implicaciones, obstrucción de justicia, en las cuales se ha visto involucrado, el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo usted ve el contexto de la situación de Estados Unidos? Lo primero, Juan José Luis, es el tema de que en Estados Unidos funcionan las instituciones. Es el primer mensaje que yo quiero llevar. De lo que está sucediendo actualmente es eso. Porque en la República Dominicana, en otros países del mundo, existe esa figura. Incluso en la Constitución de la República Dominicana establece exactamente lo mismo, atribución exclusiva de la Cámara de Diputados a acusar ante el Senado, incluyendo al presidente de la República. Sí. Y el Senado es quien toma la decisión. Se parece un poco a lo que está pasando allá. Aquí, que yo sepa, en toda la historia de la República Dominicana no ha sucedido. Quizá precisamente porque no se han excedido los presidentes, porque no ha habido ninguna motivación. Se cede, pero quizás tienen mucho poder. Entonces, pero lo que quiero decir que ese es el primer mensaje. Estamos ante un país que la Cámara de Representantes, sí, como sucede en estos momentos, no tiene el control el presidente de ella, pues asume su responsabilidad de ser ese contrapeso esencial. Y aquí le estoy hablando como mi primera carrera como politólogo. Incluso la llamada trilogía de poder, la división de poderes, la plantea John Locke precisamente planteando que había un rey que tenía todo el poder, entonces como contrapeso se crea un parlamento y ahí vemos un ejecutivo y un legislativo que está pasando en Estados Unidos. Luego la figura del judicial la agrega Montesquieu más adelante y ya tenemos la trilogía. Pero lo que quiero decir es el primer mensaje que vemos en este caso, un presidente que ya una Cámara de Representantes le está planteando, por lo menos, es como tú señalaste, Juan José, por lo menos ya le está diciendo, te estamos dando seguimiento, le está diciendo nuestro poder del Estado, Cámara de Representantes, que es dentro de ese poder, que es el más importante, el Parlamento, el poder legislativo, que así fue como lo vislumbró John Locke como el primero, porque representa todos los sectores, no solamente un ejecutivo, que dicho sea de paso la palabra lo dice todo. El presidente, aunque es el que tiene más poder, es al que todo el mundo aspira a ocupar la posición de presidente, pero realmente es para ejecutar lo que el Parlamento le aprueba. Así que, bueno, ahora acaba de aprobar precisamente la Cámara de Diputados de la República Dominicana el presupuesto de la República Dominicana. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, tiene la fortuna de que en el Senado, el partido que lo propuso, del cual es el presidente Donald Trump, tiene el control.
cierto control y habría que ver también cómo él está, porque ustedes recuerdan bien que él llegó incluso al poder sin toda esa cúpula del Partido Republicano. Ustedes recuerdan que Donald Trump Puede haber disidencia ahí. le ganó a todo el mundo. Así es. Le ganó incluso a los analistas del mundo, a los mismos republicanos que entendían que él no podía representarlos, las encuestas. Ahora habría que ver, y es como usted señala, hay que ver qué va a pasar en ese Senado, que aunque tiene pero podría haber un republicano que entienda que no solamente los de la Cámara de Representantes, que son mayoría demócratas, sino que ellos representan a un país, que es otra cosa también. Sí. Ellos representan al ciudadano de los Estados Unidos. Y podría decir, bueno, tienen razón en esto, en esto, en esto, porque es muy evidente la evidencia. Eso hay que verlo en los próximos días y como también señalaste, eso podría afectar la posible reelección o repostulación desde el poder del presidente Donald Trump, que le permite la enmienda 22 de la Constitución de los Estados Unidos. Profesor, hay una parte que me llama a mí la atención y es el concepto de juicio político. Y yo sé que es una inquietud a nivel de los sectores aquí en el país que escuchan eso de juicio político cuando nosotros tenemos una concepción de lo que es un juicio, ¿verdad? En los tribunales. Y entonces usted ahora ve aquí juicio político, que parece ser que no hay un tribunal y hay un juicio político. ¿Qué diferencia hay entre ese juicio político que conceptualmente podemos nosotros ver que en el caso de Trump, con lo que es desde el punto de vista ya jurídico, judicial, que tiene su concepción de lo que es ¿quién? Un juicio simplemente, y no tiene la palabra político? Ya tú lo señalaste, que ese es un término muy técnico desde el punto de vista jurídico. Como entendemos y como el ciudadano que nos está mirando ahora entiende juicio, lo está vinculando más al tema judicial tradicional, pero esto es muy especial. Estamos hablando del poder político, hasta cierto punto lo están enjuiciando. No un tribunal característico como lo conocemos, pero es un juicio a sus características, a si tiene las condiciones para seguir, si realmente hay los cargos formulados, exacto, hay las violaciones a la naturalmente ley. Lo que dice Luis tiene razón y es bueno que se le aclare al pueblo, no es un juicio en el sentido que lo van a llevar a un tribunal propiamente claro. dicho, y que le van a meter 20 años. Y eso, no, la destitución. La destitución, el juicio de la destitución. Que más de ahí él no le interesa. Y claro, después la Constitución, incluso la de la República Dominicana de otros países. Puede ser que no sea la destitución, pero también es un llamado de atención decirle. Exacto. Compórtese. Pero podría darse el comportamiento. Darse la no, lógico también, que sí. al final. Mire, si no sigamos con esa parte. Sí, no era para ya cerrar esta parte en la pregunta, que en términos del llamado juicio de Trump, bueno, que es como en la prensa norteamericana se utiliza, dicen que ese juicio está dividiendo a la clase política en los Estados Unidos. Sería interesante que usted aquí brevemente nos explicara en qué consistiría esa división, qué magnitud podría tener esa división. Bueno, que de hecho la división siempre ha existido en Estados Unidos, incluso recuerden ustedes el pasado presidente Barack Obama, en su libro La audacia de la esperanza le dedica un capítulo entero a cómo está dividido en ese momento los Estados Unidos. Y ahora hay una división, ya lo vemos incluso internamente en el Partido Republicano, los que piensan como Trump, los que no piensan como él. Son concesiones bien definidas. Hay una concepción, pero lo que señala la prensa con este caso es división en cuanto a la posición de si lo van a enjuiciar, si deberían haberlo llevado. Ahí yo estoy de acuerdo que hay posiciones muy encontradas, no solamente con políticos, sino con intelectuales, con analistas de la política de los Estados Unidos. Debieron haber iniciado el proceso, porque no se sabe dónde va a terminar. Quizás es jugársela un poco, como yo decía. No lo logramos, pero asumimos nuestras responsabilidades. En ese sentido es lo que lo acaba de señalar Luis, es lo que está diciendo. Se está dividiendo la opinión con respecto si era el momento, o no, si era sensato, tomando en cuenta que los Estados Unidos el problema es económico, aunque ha ido mejorando un poco, pero ustedes saben que estas medidas del presidente Donald Trump están afectando el planeta, pero también los Estados Unidos. La tendencia es que en el 2020 hay una crisis económica en los Estados Unidos como consecuencia de sus medidas. Y aunque muchos no lo creen,
esas medidas de enfrentar en una guerra económica, sobre todo a China, en una guerra comercial, pero también a Europa y también a América Latina. O sea, Donald Trump lo ha hecho con el mundo entero, porque es un hombre de que confrontación. Pero sobre todo hay que darle este mérito, Juan José, que ha sido un hombre que dijo en campaña algo que ha venido cumpliendo al pie de la letra. Eso sí, él dijo, vamos a hacer ganar a Estados Unidos, vamos a volver a esto. Lo está haciendo ahora. No sé si va a lograr que Estados Unidos sea grande, pero de que está cumpliendo con lo que propuso, las propuestas de campaña, incluyendo hasta el muro en un momento determinado, ha querido iniciar el proceso de construcción. Pero eso es muy complejo. Pero es muy complejo. Sin embargo, lo que vemos es un hombre coherente en ese sentido. La respuesta, o sea, la pregunta que nos hacemos, ¿eso le dará resultado desde el punto de vista a la economía de Estados Unidos? Y desde el punto de vista político. Hay quien entiende que eso es para detenerlo. Sí. Y que lo que puede hacer es fortalecer su proyecto de repostulación en un momento determinado. Habría que ver, depende de lo que sucede. Diría esa reacción de Donald Trump tan agria, tan ácida, con la presidenta de la Cámara de Representantes, decirle, la llamó loca. Ese Trump, ese es Trump. La llamó loca, o sea, sí. Es como que Él no tiene, ese cuidado y esa de tener esa delicadeza, sobre todo con una dama. Él no le importa nada de eso. No tiene comedimiento, o sea. Exacto, es que él ha sido coherente desde la campaña. Recuerden los debates con Hillary, una dama también. Ah, sí, claro. O sea, no había límites. Ya después, cuando él ganó, incluso le trazó un ramo de olivo, pero ya después que ganó, pero cuando le estaba enfrentando, era muy radical también con Hillary, lo fue con el presidente Obama cuando era presidente, recuerden ustedes. O sea, esa es su forma. Y como dice Luis, ese es Donald Trump y no ha cambiado en ningún aspecto. Y llegó a la presidencia así, se desarrolló como empresario, fue exitoso, tuvo varios fracasos y volvía y retomaba su imperio económico. Yo creo que estamos ante una figura que hay que analizarla muy bien todavía. Y no se sabe si de este round él va a salir bien, pero está ahí, está haciendo él, como usted lo dijo, 60 tweets en un tiempo récord. Ese es Donald Trump. Una forma diferente de hacer la política. Y entonces usted mencionaba la situación, la confrontación con China, ¿no? O sea, hasta dónde, a veces tú piensas como que la guerra llegó ya, esa guerra comercial, nadie va a dar hacia atrás, ¿verdad? Con las imposiciones de un lado y de otro, en términos sobre todo arancelarios, ¿no? Pero hubo un acuerdo reciente. Sí, exacto, hubo un acuerdo reciente. ¿Usted cree que eso permanecerá en el tiempo, que podrá haber un acuerdo definitivo donde se calme un poco esa situación, o es una confrontación que va a seguir durante la administración de Donald Trump? Yo entiendo que deben ya, y de hecho el acuerdo reciente ya se está completando. Eso no es nuevo. Yo creo que aquí en Visión Integral hubo un tiempo que hablamos de que estaba en un proceso, que claro, aquel proceso se detuvo por alguna razón y se retomó. Y recientemente, ahora a final de este año, se ha anunciado un acuerdo. Ahora, lo que sucede es que el presidente ahora está envuelto en su proceso interno y eso hasta cierto punto también lo atiene de seguir, pero hubo un acuerdo, creo que es conveniente para la parte, porque estamos hablando, Juan José, Luis, ustedes que nos siguen, que son las economías más importantes del planeta. La primera, desde el punto de vista del PIB nominal, que es Estados Unidos, la segunda es China. Y si lo invertimos desde el punto de vista del PIB a PPA, China primero, Estados Unidos segundo. Como quiera que sea, son las dos primeras economías del planeta. Son las locomotoras de la economía. Y si a eso le agregamos también que él se está hasta cierto punto enfrentando también a la Unión Europea, porque ha tenido también algunos enfrentamientos con Europa, entonces estamos frente a un hombre que está afectando, no solamente porque Estados Unidos es Estados Unidos, y eso hay que estar claro, y va a seguir siendo no el hegemón, eso no creo, porque ya estamos acercando a una era más multipolar desde el punto de vista de la definición de los poderes, pero sí un Estados Unidos que las decisiones que toma afectan al mundo. Estamos entonces ante un hombre que de una u otra manera va a influir en la vida de todos nosotros, incluyendo, yéndolo de lo global aquí a la República Dominicana, a los dominicanos, porque si en el 2020 hay una crisis como se está planteando en los Estados Unidos que puede afectar,
ustedes saben muy bien la vinculación que hay del turismo punto de y vista remesa, económico. turismo y remesa de una vez. Turismo, remesa y del punto de vista de intercambio comercial. Claro, el primer socio comercial, Luis, Así es. Juan José, sigue siendo Estados Unidos. Entonces, todo eso, nosotros como dominicanos también tenemos que prestarle atención. ¿Qué vamos a hacer más allá de una posibilidad de que suceda eso? Que es lo que hasta cierto punto ha venido haciendo China en toda su historia. Por eso que decían China va a caer con esto. Siempre han presagiado el fin de la economía, el crecimiento chino, pero China siempre ha tenido esa posibilidad de no depender tanto, independientemente de que hay una interdependencia compleja, como he señalado yo, no depender tanto. Aquí en la República Dominicana debemos aspirar a que Estados Unidos siga creciendo, que Estados Unidos siga, se reencauce desde el punto de vista económico, de la producción, pero también ver cómo la República Dominicana, más allá de que suceda algo ahí, puede fortalecerse como economía. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa, Luis, porque ya hace rato nos están haciendo aquí la señal de lugar. Una pequeña pausa y retornamos entonces con nuestra voz. Estamos conversando con Luis González, nuestro invitado del día de hoy, la noche de hoy. Luis, nos quedamos una pregunta que tú querías hacer sobre Donald Trump ya para cerrar el tema. Es algo que está pasando hay una inquietud, voz populi en los Estados Unidos, sobre todo en los teóricos políticos en los Estados Unidos, que están planteando que la conducta que lleva Trump, su conducta como él la lleva, ellos entienden que es un crimen en desarrollo. Oiga la acusación, un crimen en desarrollo. ¿Qué usted podría explicar a nosotros qué significa esa reflexión desde la perspectiva de los demócratas? Que si se deja a ese hombre seguir como va, eso es un crimen en desarrollo. Sí, pero ese es un concepto también que no necesariamente hay que entenderlo desde el punto de vista jurídico, la palabra crimen, lo que ustedes saben. Esto es como, por ejemplo, Talleyrand, ustedes recuerdan, un diplomático de la Revolución Francesa, uno de los grandes, Napoleón, Talleyrand, Joseph Fouché. Talleyrand llegó a decir, el error en política es un crimen, del cual se paga muy caro. O sea, eso es lo que... Por la consecuencia, me imagino. Exacto, lo que están diciendo ahí. No es en el sentido crimen jurídico, como lo mismo de juicio, para que la gente nos entienda. Es que el hecho de que él continúe con esa actitud podría incluso afectar hasta la política y la forma de hacer política para bien de los estadounidenses. En ese sentido que la gente está señalando, el crimen que podría hacer es como destruir una forma de hacer política tradicional en los Estados Unidos, incluyendo la democracia, el demos kratos, poder del pueblo, todo eso. A eso se refieren, entiendo yo, Luis, esas reflexiones. Gracias. Sería el cuarto presidente enjuiciado en los Estados Unidos en toda la historia, ¿no? Exacto, sí. Mire, sí. pasemos a América Latina. Este año ha sido un año de mucha convulsión en América Latina, sobre todo en los últimos meses que uno no esperaba. Es como una desestabilización de los gobiernos de América Latina, empezando con Chile, con unas manifestaciones inesperadas y con la magnitud y esa fuerza con que explosionó ante medidas adoptadas por el gobierno, que terminó incendiando propiedades públicas básicamente. El tema de Bolivia, que hoy en día Evo Morales está haciendo ya una orden de captura internacional por sedición y terrorismo, o sea, un terrorista, ¿no? Y el caso hay de Colombia, Argentina, aunque acaba de ganar de nuevo. Alberto Fernández. Exacto, Fernández acaba de ganar las elecciones. El caso de Colombia, Venezuela, que sigue con una situación, México incontrolable. ¿Qué está pasando en la región de América Latina y nuestro vecino Haití? Que lo dejamos para último porque es una situación también bastante complicada. Para nosotros. Para nosotros. Que somos sus vecinos. Básicamente. Lo que ha sucedido, comenzando por Chile, es aquella expresión que siempre utilizamos, la gota que derrama, es una gota. Eso usted lo puede poner en este mismo vaso, está hasta arriba, una gotita te va a derramar. Eso sucedió en Chile. Estamos frente a un pueblo que tiene una seguridad social, que hay que analizarla bien, y creo que debemos vernos en ese espejo, en la seguridad social de República Dominicana 2001. Es una copia. Hay algo, hay que verse en ese espejo. Que es una copia. Porque quiero que lo analicemos. Lo digo de todo corazón, y esto no quiere decir
que me opongo al que está siendo beneficiado, al que está ganando en este proceso. Todo el mundo tiene derecho a ganar. Yo creo que de lo que se trata es cómo gana. Entonces, el tema venía y el presidente, que fue reelecto, había sido presidente y volvió, Piñera, le aumenta creo que $1 o menos al pasaje del metro. Y eso generó entonces un movimiento social porque ya la gente era insostenible. Insostenible, estamos hablando que 20, 25 centavos, $1 más ya era insostenible para la economía de muchísimos chilenos, tomando en cuenta que Chile ha sido visto como la economía, el modelo de la región, los muchachos de Chicago, los Chicago Boys, todo eso. El papel de Pinochet se reconoce con todo y que fue una época dictatorial, él dejó todo eso. La parte política, cierta estabilidad, donde había una democracia estable, presidentes que se alternaban, hasta que sucedió esto, y se ha profundizado, y ya los chilenos no quieren parar hasta que no se revise el sistema completo. Eso podría... Reforma de la Constitución. Exacto, y todo lo que implica. Todo están pidiendo, eso es lo que sucede, como te decía. Fue que se derramó, ellos estaban tranquilos ahí, pero después se dan cuenta que hay problemas con la educación, que es muy cara, hay muchos elementos que han venido ahora, y por más que el presidente quiso echar atrás, ya era tarde porque el pueblo había entonces descubierto que era la oportunidad. Now is the time, vamos a avanzar ahora, hay que llamar la atención, porque Chile se ve como ese modelo de crecimiento, pero los chilenos, eso es una reflexión que yo escuché de ellos, no estamos tan bien como la gente piensa. Y yo creo que al final la política de lo que se trata es de beneficiar a las grandes mayorías. Si tú no logras eso en un gobierno, entonces realmente no ha sido un gobierno exitoso. Puedes tener un crecimiento, pero si no hay una distribución más o menos equitativa de oportunidades, pues esto yo lo señalo muy bien. Oportunidad significa oportunidad de empleo, como decía Lao Tse, no me le des pescado. Enséñale a pescar, vamos a crear empleos, oportunidades. Que ese joven que esté estudiando ahora, que está mirando el programa y que está estudiando en la universidad, que se va a graduar el año que viene, sepa que en la República Dominicana va a haber una oportunidad para él. Eso yo creo que nos debe llamar la atención del caso chileno. Yo espero que se resuelva, el pueblo chileno, como todos los pueblos hermanos, merecen pasar a una nueva etapa, pero reitero, es que había muchos asuntos que tenían que revisarse. Hay una tesis con respecto a la situación en Chile, y es una democracia, ¿verdad?, que alcanzó una serie de avances, ¿verdad?, como tal, degenera en una protesta, ¿verdad?, que a todo el mundo casi sorprende, en ese sentido, dado que si hay un pueblo en América Latina con un per cápita altísimo, es Chile, que compite con Francia. O sea, estamos hablando de un grado de desarrollo que han alcanzado los chilenos, y de un momento a otro ellos entienden que la protesta es la salida. ¿La salida hacia qué? Le pregunto yo a usted. Sí, la salida hacia la revisión del sistema, porque miren, hay una expresión de alguien que dijo, hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. Quiere decir que el per cápita es que tú tomas el PIB total y lo divides entre la población, pero no quiere decir que si hay 30,000, 20,000, 25,000 dólares per cápita, cada uno va a tener los 25,000. Hay uno que tiene millones y otro no tiene nada. Y eso es lo que ha estado pasando en Chile también. En Chile, en ese Chile, con ese per cápita, entonces tiene un índice Gini, que es el que divide muy bajo, en el sentido de que hay muchas diferencias de los que más tienen y los que menos tienen. ¿Hacia dónde va es la pregunta tuya, Luis? Debe revisarse. Ya en la clase política, incluyendo el presidente Piñera, la oposición, porque si hay algo que hay un desarrollo político, eso sí hay que reconocerle a Chile. Un desarrollo político significa que ha habido alternabilidad. Después de Pinochet para acá han tenido una alternabilidad exitosa, llegan a los gobiernos, pasa uno, llega otro, ha habido gobiernos progresistas, de
de centro izquierda, de un poco de derecha como el de Piñera, y han estado yendo y viniendo. Por ejemplo, la expresidente Bachelet fue presidente 2 veces también, alternado, y ahora, o sea, desde el punto de vista político tiene un desarrollo que yo creo que le va a servir para en esta etapa entonces ponerse de acuerdo y relanzar el Chile que quieren, que tiene muchísimos otros problemas, incluyendo el migratorio, que es un tema que hay que revisarlo y que no es ni siquiera la razón por la cual están en las calles, pero ese es un problema también que ese pueblo ahora que se ha llamado la atención, creo que ha puesto todos los temas sobre la mesa. Mi aspiración, y es lo que creo, Chile va a salir fortalecido de este proceso. El caso me gustaría, Luis, que entráramos al caso de Bolivia. Sí, correcto. Con lo que decíamos, un caso también que llamó mucho la atención. Le dimos seguimiento a lo que pasó, se ve como con cierta estabilidad, pero yo no creo que hay una situación bien difícil en este momento, a pesar de la pero es diferente, Juan José. Son diferentes. Desde el punto de vista económico, Bolivia está bien y está en crecimiento, incluso la distribución no es tan mala, es de las menos desiguales. Un país muy pobre, en 14 años avanzó muchísimo. Sí, el problema es político. Es que al presidente, eso es, por eso también veámonos en ese espejo. Ahora le hablo como politólogo de nuevo. Al presidente Evo Morales lo medían desde el punto de vista económico y le daban buenos números. Bien. Pero en el 2016 él llamó a un referéndum, a preguntarle a su pueblo si querían que él siguiera más allá del periodo que le correspondía, o sea, si reformaba la Constitución para agregar una reelección. ¿Y qué le dijo el pueblo? Que no. Entonces vino un tribunal constitucional de su propio pueblo, elegido por él, que interpretó la Constitución y bajo esa interpretación le permiten ser candidato. Le acomodó la Constitución. Entonces, es lo que digo, eso es político. Y el pueblo dice, pero ven acá, te dije en el 2016, te valoro, te sigo valorando, desde el punto de vista económico, pero no quiero que sigas. Entonces me interpreta la Constitución y te impone, y después que se impone, entonces sucede lo que sucedió. Porque pasó 4 o 5 días, una semana, para dar unos resultados. La gente decía, pero ¿y entonces? Y los resultados, ya ustedes vieron, ahí entonces el pueblo se lanza a la calle y le dice, reitero, te queremos, pero ya es tiempo que dé oportunidad a la alternabilidad. Ya él tenía un tiempo. Él no supo salir en el momento que debió hacerlo. Eso sucede, eso usted lo dijo, Juan José. Si se viera eso, el problema es que hay que estar ahí, diría uno. Pero, como decía Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura del 45, chilena, que la experiencia es como un billete de lotería que usted lo encuentra, pero ya después que sale. O sea, la gente quiere vivir su experiencia, pero él sabía que le iba a ir mal si seguía insistiendo. Y ahora está peor, porque entonces ahora todo ese logro, todo ese Evo Morales, que tiene un pueblo que lo ama todavía, una gran cantidad, pero ya mira dónde está. O sea, cuando él pudo haber terminado en el 16 y decirle, ya creen ustedes, mi pueblo que me eligió varias veces, que yo no puedo seguir, preparar una transición, incluso de su propio grupo, y si no, entonces que llegara otro gobierno, y yo estoy seguro que ese mismo pueblo lo iba a llamar a él después, pero ya después que viera el cambio, porque como dice, medir es comparar una magnitud con otra, la misma especie. ¿Cómo yo voy a saber si soy bueno si no permito que me comparen? Hasta en eso los políticos deberían pensar y permitir una alternabilidad. No solamente que no te la permitieron, sino tú permitirla incluso a veces. Hay una variable que manejan los teóricos en América Latina y es que tratan de buscarle explicación a todo este movimiento, ¿no?, que se ha dado en países que vivían tranquilos, que no había esa manera tan beligerante que vemos ahora. Y dice que la explicación única que ellos dan es la siguiente, que el narcotráfico, al parecer, ha ganado espacio en esas economías y por lo tanto eso ha repercutido de alguna manera desde el punto de vista político. Sí, pero el caso de Bolivia no tiene que ver con ese caso, ¿no? Porque, como le digo, es político, la economía va más o menos en ascenso y es sencillamente un presidente que no entendió que era el momento de dar la oportunidad a la alternabilidad. Eso era todo. ¿Venezuela en qué terminará Venezuela? Porque a veces Venezuela se calienta y se enfría. De repente uno ve que ya Juan Guaidó como que perdió
ese espacio que había ganado, reconocido por 50 presidentes del mundo, de repente yo creo que va a ser sustituido, perdió el espacio. ¿Qué va a pasar? Es que es tan fuerte Maduro que no tendrá que esperar Venezuela un nuevo proceso para postularse nuevo, no sé, unas nuevas elecciones, y cuando tú tienes que han salido más de 4 millones de venezolanos, entonces se debilita la oposición. Siendo conservadores, creo que han salido más, solamente al vecino país colombiano. Más de 4 millones. Ahí, sí. Y aquí a República Dominicana, y mis saludos para los venezolanos que nos están viendo, porque están aquí en la República Dominicana, y bienvenidos sean, yo señalo. Lo que va a suceder para mí, Juan José, en Venezuela, es que hay que esperar que se produzca la posibilidad, de acuerdo a la Constitución, de la revocación del mandato a mitad de periodo, porque es, desde el punto de vista institucional, lo que le corresponde. La oportunidad, y yo lo dije varias veces, pero entonces Luis Almagro, con todo respeto, secretario general de la OEA, y muchos se opusieron al proceso electoral pasado. Esa era la oportunidad con mayúscula, porque era la oportunidad de usted ir ahí como OEA, como ONU, como mundo, observar unas elecciones y una oposición que realmente aprovechara esa oportunidad. Era la oportunidad, Luis y Juan José, porque entonces que ya con pocos votos, pero lo validaron. 5 millones de venezolanos votaron por él de 20, un 25%, hubo una abstención de un 60% y la oposición no obtuvo ni siquiera 2 millones de votos. Esa era la oportunidad, porque ahora ¿qué les queda? Esperar que le den un golpe de Estado, que sería retroceder, y sería una intromisión desde mi punto de vista. O esperar que siga esa economía en la situación en la que va y que el pueblo se desespere. Yo creo que la oportunidad la tuvieron y hay que esperar un año y algo que falta para la revocación de mandato que establece la Constitución de Venezuela. Y me excusan los venezolanos, pero yo creo que esa es la salida, porque ya lo otro sería forzar, sería entonces un golpe de Estado, sería sacarlo a la fuerza, no sé, yo no estoy de acuerdo con esos métodos. Bueno, mire, hemos llegado al final, no se nos quedaron varios análisis que tenemos que hacer, en algunos países no, pero ya usted será el año que viene, usted va a volver aquí para que sigamos analizando la situación de algunos de los países de América Latina. Así que inmensamente agradecido como siempre por su participación y bueno, gracias despedirnos ya por el día de hoy. Integral. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, amable televidente, ha sido un placer estar con usted esta noche. Será hasta la próxima semana, Dios mediante.